Bienvenidas a esta interesante entrevista, a este nuevo espacio que hemos creado desde Mujeres Ingenieras, un espacio donde queremos conocer y dar a conocer también a mujeres muy interesantes del área STEM, también por supuesto de ingeniería, que ellas se entrevisten y además cuenten sus historias, a lo mejor alguna anécdota y aquello que quieran entregar a todas las mujeres ingenieras y mujeres del área STEM que nos estén mirando a través de nuestros canales y a nuestras plataformas digitales en YouTube, Mujeres Ingenieras de Chile, y LinkedIn, Mujeres Ingenieras de Chile. Estoy muy contenta de darle la bienvenida a una de nuestras primeras protagonistas, como lo es María de las Nieves Jorquera García. Ella es licenciada en Biología de la Universidad de Chile, posee estudios de analista en sistemas en NCR. Junto a su marido formaron la empresa Aplicata, que hoy ya tiene 30 años y está dedicada al desarrollo de sitios y sistemas web con foco en empresas, instituciones del mundo público. Tiene 2 hijas que ella adora y 3 nietos maravillosos. Bienvenida, María de las Nieves, muchísimas gracias por estar hoy día aquí. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Es una cosa que no hago normalmente, así que es más desafiante, más entretenido. Gracias por acompañarnos. Ahora también quiero presentar a nuestra segunda protagonista. Ella es Aura Rearte Jorquera. Aura es ingeniera civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María. Tiene 8 años de experiencia en el sector energético con énfasis en regulación y siempre impulsando el desarrollo de más generación renovable que permita la necesaria transición energética. Ahora es mamá de Maite, a quien adora, y es una fan del vino y del bosque sureño. Bienvenida, Aura, también a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Perdón. No, dale, sí. dale. Dale, gracias por la invitación. Aquí tengo un poco de ruido de fondo, así que me voy a ir haciendo el mute. Seguro que más de alguna vez voy a empezar a hablar con el micrófono apagado, pero vamos. Bueno, este espacio se trata de una entrevista cruzada. María de las Nieves y Aura van a conversar, van a hacerse preguntas para que podamos conocer también parte de ellas, de sus carreras, de sus desafíos, de quizás también algunos objetivos que tienen a mediano y largo plazo, para que todas las personas que nos están viendo puedan saber y conocer más de estas 2 grandes mujeres. Yo ahora me despido y las dejo a ustedes. Muchas gracias. Ya, entonces, como madre yo parto. Aura, ¿qué te motivó a estudiar tu carrera? Yo como a propósito de esto, alguna vez alguien preguntó, ¿quién conoce de mamá, hija que estén en STEM? Y a mí me costó harto pensar, es decir, yo, porque como que nunca he hecho una categorización, en mi familia nunca se ha diferenciado así como, es que esto es STEM, esto es no sé, arte, sino que en realidad nos enseñaron como nos enseñaron. No necesariamente bueno, pero sí. Entonces, cuando yo pensé en qué estudiar, yo quería estudiar física y quería estudiar licenciatura en física, y como mi mamá y mi papá también lo hicieron biología, parecía que como que yo hubiese entendido más lo que ellos estudiaron y como que les copié. Pero a mí realmente me gustaba la física. Nunca pensé en las ciencias, en la ingeniería,
ni nada. Me gustaba la física, me gustaba estudiar, me resultaba fácil. Entonces yo dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Y mi mamá y mi papá nunca fueron o sea, como que para ellos sí, teníamos que estudiar algo, saber lo que queríamos hacer, pero nunca nos empujaron hacia que teníamos que estudiar algo en particular. Entonces mi motivación creo que es simplemente lo que me gustó estudiar, porque no sabía qué iba a hacer después, eso seguro. Es como la clase que me gustaba, lo que disfrutaba. Así que eso. Y en este mismo de pensar un poco en cómo llegué hasta esta carrera, pensé, bueno, yo entré a la Santa María a estudiar física, o sea, entré al plan común porque era el ingreso en ese tiempo, y cuando terminé el primer año y tenía que elegir especialidad, ahí me pasaron varias cosas. Pero creo que la más importante es que no me gustó estudiar. El colegio para mí era fácil y en la universidad no era fácil. No era fácil y yo a veces estudiaba mucho, mucho, mucho y no me iba bien. Entonces eso no me... Dije, no. Yo pensaba estudiar toda la vida porque sabía que si estudiara licenciatura en física, que yo quería en realidad ser astrónoma, entonces si yo estudiaba licenciatura en física, después tenía que hacer un magíster y después un doctorado para ser astrónoma, y dije, esto no me va a resultar fácil, capaz que no lo logre, entonces ahí dije, ya, tengo que estudiar alguna carrera que termine aquí, que termine en esta universidad. Y ahí elegí eléctrica porque me seguía gustando física, a pesar de que no era mi fuerte. Así que estaba entre eléctrica y mecánica, que eran las carreras que según lo que yo revisé tenían más contenido de física. Y en mecánica había que hacer dibujos, había talleres, o sea, ramos de dibujo técnico, y yo soy pésima en eso, no puedo hacer un ángulo 90 grados ni con escuadras. Así que dije, no, esto no va a resultar. Y así llegué a eléctrica. Nunca había desarmado una lámpara, todavía en mi vida he cambiado un enchufe. Así que eso sigue intacto. Y bueno, en ese pensamiento dije, tampoco sé por qué mi mamá estudió biología. Así que ahora la pregunta va para ti. Yo tenía como 6 o 7 años y estábamos en Temuco y andábamos arriba del Cerro Ñelol y encontré una hoja, de esas hojas que cuando están secas y caen en la tierra se empiezan a deshacer y empiezan a aparecer y quedan como las venas, era como la hoja con las venas. Y yo pregunté por qué esa hoja estaba así, o sea, me llamó la atención la hoja, y yo me acuerdo que desde ahí yo iba a estudiar por qué las cosas, por qué la biología. Para mí, yo siempre quise estudiar biología. Y siempre quise la investigación en biología, además. Me gustaba, quería aprender, yo no quería enseñar biología, no quería ser profesora de biología, yo quería estudiar e investigar por qué pasaban las cosas. Y además, en particular, me gustaba el área de ciencia básica. O sea, yo no quería investigar el ADN o cosas así como más químicas, por decirlo. A mí me gustaban las cosas como vivas, las cosas que, las plantas, los animales, no tanto los animales, me gustaban más las plantas. Pero yo creo que así, desde chica yo siempre quise estudiar biología y es una cosa que tengo de siempre. O sea, yo siempre como que me gusta, me sigue gustando eso, a pesar de que yo me titulé como licenciada en biología, estudié en la Universidad de Chile, empecé a hacer un magíster y por esas cosas de la vida empecé a hacer unos cursos de computación para algunos trabajos de la universidad y resulta que me ofrecieron trabajar en esa área y al final me dediqué a la informática y la biología quedó en las cosas que le enseño a todo el que me pregunta algo. Así que mis hijas tuvieron una formación biológica, a pesar de que nosotros no nos dedicábamos a esa área, pero como que siempre andábamos preocupados del ambiente y de enseñarles cosas de biología y qué sé yo.
Así que yo como que siempre supe lo que quería estudiar, pero terminé trabajando en una cosa absolutamente distinta. O sea, después con los años con mi marido formamos la empresa Aplicata y ya llevamos 30 años ahí, está claro que a eso nos vamos a seguir dedicando en el área de informática. Y eso como que está en una pregunta de después, que esto, cómo fue evolucionando con el paso del tiempo. Y yo creo que tú igual lo dijiste, pero el gusto, el interés, nunca ha cambiado, nunca ha cambiado, porque si hay algo que yo, que yo reconozco de mi formación y de la de mi hermana, es esa curiosidad, eso de que, no sé, a mi mamá cuando íbamos en el auto, en un cerro, y el cerro, digamos, está como que lo cortaron recién, entonces nos iban diciendo, esta capa es, no me acuerdo, pero aquí se notan las capas de la Tierra, la formación, estas tienen miles de años, estas tienen millones de años, esto debe haber sido piedra que se transformó en no sé qué. Y así, todas nuestras caminatas, nosotros vivíamos, bueno, mis papás siguen viviendo ahí, de hecho mi hermana también, pero vivíamos cerca del Jardín Botánico en Viña, entonces todas nuestras caminatas eran revisando todo lo que había. Esta hoja es de no sé qué, este bichito, este es un insecto. A mi papá le gustan las hormigas, entonces mirando las hormigas. Cuando íbamos al sur, veíamos también eso. Entonces, yo creo que eso no, o si es una evolución, es eso, digamos, el cómo lo fueron traspasando, pero nunca la evolución de lo que tú haces, creo que es como, fue más una necesidad también, dado el contexto de cuando tú te titulaste, que eso Claro. era parte de lo que quería comentar. ¿Qué hubieses hecho? ¿Qué te hubiese gustado seguir haciendo? Dentro de las cosas que a mí me gustaban, bueno, yo habría hecho un magíster y después un doctorado y seguramente habría seguido estudiando siempre y probablemente habría terminado haciendo clases en la universidad como veo como he visto algunos de mis ex compañeros. A pesar de lo que yo dije que a mí no me gustaba ser profesora de biología, yo creo que me di cuenta a través de los años que me gusta enseñar y no me cuesta enseñar. Eh, Así que supongo que eso entre los dos en realidad lo metimos en nuestras hijas de siempre estarles enseñando cosas. Como ella dice, los paseos no eran vamos a pasear por el mundo, nomás. Nosotros siempre estábamos mirando, oh, mira, este árbol está asociado con este árbol es más antiguo. Tal como ella decía, los insectos estaban ahí y eran parte del paseo, digamos, y no era así como, niñitas, ténganle miedo a los bichos, no, niñitas, miren, tomen este bicho no pica, así que lo podemos tomar. Yo creo que eso es algo que estuvo ahí presente también, y debo decir que también estaba, a pesar de que mi papá y mi mamá no tenían formación universitaria, pero ellos también tenían como esa cosa de enseñarnos cosas, ¿ya? Mi mamá nos enseñó, ella es medio rayada con los números, y los números siempre eran un juego para nosotros. Aprender las tablas, contar, siempre teníamos que andar sumando. Oye, ¿cuánto suman los números de esa patente? ¿Cuánto suman? Siempre, como que siempre de alguna manera el conocimiento estuvo metido en todos los juegos que hacíamos. Así que yo creo que eso es algo que si bien nosotros mantuvimos como familia, yo creo que es algo que también me viene a mí de mis papás y su formación. Y te pregunto también a ti, bueno, tú ya como que lo respondiste, estaba claro que estudiar toda la vida ya estaba claro, porque sí me acuerdo que en algún momento declaraciones de Aura diciendo, ¿qué vas a hacer tú en la universidad? Voy a estudiar toda la vida.
en algún momento esas declaraciones así absolutas que hacen los adolescentes y claro, claramente no fue por ahí no fue por ahí tu planteamiento. Pero eh, ya saliendo de la cosa de la universidad, una vez que terminaste la universidad, ¿cómo te sentiste trabajando? ¿Cómo fue tu primera experiencia de salir a trabajar en la carrera que habías elegido? Em, mi- yo creo que lo que más tenía duda cuando terminé la universidad era precisamente qué iba a hacer. O sea, como que yo me iba a sentar en un computador y, y ahí qué iba a hacer. Eso fue lo que más tenía duda. Y, y creo que lo que es lo más difícil de explicar también, cuando lo tratas de hacer a otro, como a otra persona. Para mí, mi primera experiencia laboral creo que me mostró mucho de eso, eh, de aprender cómo, cómo se gestiona algo de cualquier naturaleza. Yo como trabajo más en áreas de regulación y por lo tanto como nada de campo, eh, eso fue lo primero que aprendí, el que las personas sí somos quienes hacen las propuestas, eh, pero que desde que empieza esa propuesta y se transforma en algo concreto, en parte de la regulación, ahí entre medio es claro, somos quienes estamos ahí, quienes lo construimos. Entonces, eh, aprendí que para llegar a tener un documento final, todo parte desde una idea y para que esa idea termine en algo constructivo o destructivo, dependiendo de lo que se quiera hacer, eh, pero la gestión que hay entre medio importa. A nivel de administración pública del sector de energía, importa mucho eso, porque hay muchas ideas. Hemos conversado en varios grupos el tema del hidrógeno, por ejemplo, que, que es una idea, o sea, más bien toda una línea de producción novedosa, eh, novedosa, pero como el hidrógeno verde, porque la tecnología existe hace muchos años, etcétera, y ahí hay un ejemplo de una gestión de esa idea. Ya, implementemos hidrógeno verde porque tenemos el 40% de las emisiones son de calefacción, etcétera, entonces del sector transporte, así que ya, implementemos hidrógeno verde, pero la gestión para partir de alguien lo dice, todavía ahora no es que se esté implementando tanto, pero sí hay mucho interés y hay muchas personas trabajando para que se desarrolle. Entonces, mi primera experiencia laboral me mostró eso, la importancia de la gestión desde la idea hasta que se concrete en un producto. Y para que no tengas que responder a la misma pregunta, sí me interesa saber, y ahí me voy a devolver un poco, de tu paso por la universidad, que es escucha, tan distinto a lo que es ahora, porque en dictadura, digamos, hay altos elementos que hacen muy distintivo tu paso por la universidad de otros, pero me gustaría centrarme en algo, en tú estudias en una facultad de ciencias, no de ingeniería, y entonces no hay un desbalance tan grande entre hombres y mujeres, pero igual me gustaría saber eso, ¿cómo fue tu experiencia universitaria en cuanto a si había discriminación por parte de los profesores hacia las alumnas o hacia lo que podían hacer, lo que podían rendir, y si habían también, como en la misma línea, preferencias hacia los estudiantes hombres que pudieran tener un mejor futuro. Em, a ver, en la Facultad de Ciencias que yo estudié,
las carreras principales eran licenciatura en física, licenciatura en matemática, licenciatura en biología y licenciatura en química. Y licenciatura en biología y química tenían digamos, habían más hombres que mujeres, pero habían efectivamente bastantes mujeres, pero en cambio en física y matemática, que yo recuerdo, eran puros hombres. Así que en realidad sí, la facultad era eh, mayoritariamente de hombres. Eh, yo creo que la cosa la cosa de machismo, no sé si hablar de machismo, pero la presencia de hombres era muy notoria en que los jefes de departamento casi todos eran hombres. Eh, entonces yo creo que eso sí se notaba. Yo no puedo decir que haya notado de parte de los profesores una cosa así como, no, las mujeres tienen menor capacidad de rendir o no. eh, en eso no puedo decir que haya notado como una desventaja. En ese momento para nosotros era, lo importante era que todos nos teníamos que esforzar igual en el rendimiento, pero sí había claramente muchas menos mujeres que hombres y muchas, muchas menos mujeres que hombres en las jefaturas de los departamentos, en las jefaturas de las carreras. Eh, un ramo normalmente, bueno, los ramos que eran como más importantes y más de investigación en general eran dictados por un equipo de profesores, que había un profesor que era el que estaba a cargo y su equipo, que normalmente era su equipo de investigación, como en el caso de biología celular, por ejemplo, que tenían un equipo de investigación o de las distintas áreas. Y en general, la mayoría de los equipos eran liderados por hombres. Así que sí había una cosa ahí de poca participación femenina en el campo de la dirección y la gestión como de los cargos principales. Creo que lo que es más dañino aún, porque no sé, en ingeniería eléctrica, yo ahora estoy haciendo clases en la Santa María, entonces tengo un curso de 41 estudiantes y hay dos mujeres. Entonces tú dices, oye, ¿por qué? Bueno, en realidad hay pocas profesionales de la especialidad, pero más raro todavía es cuando tienes una facultad donde hay una carrera, donde hay hartas mujeres, pero aún así los encargados eran hombres, digamos, sin, tal vez, en ese entonces, eh, yo sí pienso que ha habido ahora hay un claro interés por inclusión femenina, algunos será por interesados, otros realmente lo creen, pero hay algo que está mejorando. Pero también creo que, no sé, 10 años atrás como que hubo eh, ¿cómo decir? Como un empeoramiento de esa condición. Porque yo también, cuando era chica, digamos, y en el colegio, en el liceo, nunca sentí que alguien como que me discriminara por ser mujer. Así como que, no, que no te puedes ir bien en matemáticas, como que eso nunca lo sentí. Pero sí, no sé, cuando ya estaba en la universidad, como que me empecé a dar cuenta que sí, habían personas que podíamos tener capacidades distintas. Entonces, yo sí creo que hubo un lapsus en donde la sociedad consideró todavía más, o tal vez se hicieron más evidentes, no sé, antes era lo que era, y también me imagino que un tiempo las mujeres era como que nacían para criar guagua, o sea, ¿por qué iban a querer hacer otra cosa? Entonces cuando eso cambió, cuando se les empezó a permitir pensar y analizar qué querían hacer, pensar qué querían hacer, y algunas mujeres lo empezaron a intentar, supongo que ahí empezaron las barreras. En realidad no, o sea, ¿tú quieres estudiar esta carrera? No, esto es para hombres, no es para mujeres. Entonces, yo creo que hubo ese choque en los últimos, no sé, 15 años atrás o tal vez 20, y bueno, en nuestra sociedad, me imagino que eso en otros países puede tener una temporalidad distinta. Y Sí, sí, algo que quería comentar, que me estaba acordando, es algo que en ese momento era como
una causa de lucha, de lograr objetivos, era el tema de cuidado de sala cuna, porque las que entraban, las mujeres que estaban estudiando y que tenían hijos o que quedaban embarazadas en el transcurso, hoy siento un pito. Parece que era mi oído nomás, no. Sí, porque yo no escuché nada. No escuchas nada ya. Bueno, pero el punto era que las mujeres que tenían hijos, ellas eran responsables de sus hijos, a pesar de que muchas eran casadas. O sea, el pensar que su pareja, marido o lo que fuera, el papá del hijo o hija, no tenía ninguna responsabilidad en el tema. O sea, yo diría que en mi tiempo las mujeres que estaban estudiando tenían que asumir toda la responsabilidad de lo que estaban haciendo, eh, además del estudio, digamos. Ellas eran madres absolutamente a cargo y si querían estudiar, bueno, acomódese. Y eso era algo que no era cuestionado por nadie, digamos, ni por los concernientes, es decir, los padres de los niños, ni por el resto de la gente que había alrededor. O sea, yo me acuerdo del asistente social preocupada de conseguir becas de alimentación y conseguir becas para los que necesitaban residencia, pero no se estaba buscando becas o formas de apoyo para las mujeres que tenían hijos y que querían seguir estudiando, que lo querían hacer porque venían recién saliendo del colegio y tenían una guagua, o porque volvieron a estudiar, no sé, después de tener 2 o 3 hijos y se les ocurrió que, oye, su vida no estaba completa si no habían estudiado. Eso como que no era un tema tan importante. Aparte de que la jefatura todos fueran hombres y pensaran como hombres, eh, o sea, la Universidad de Chile, mi universidad, ahora por primera vez en su historia tiene una mujer como rectora. Eso no había ocurrido nunca antes. Y eso permea en todas las capas hacia abajo dentro de la universidad, creo yo. Y a pesar de que las universidades tienen que ser como claustros del conocimiento y el avance, qué sé yo, hay muchas partes donde esos claustros se mantienen en manos de gente que no ha cambiado nunca su manera de pensar ni ha tenido la intención de hacerlo también. Y eso yo creo que es algo que es importante de ir destacando esos cambios. O sea, yo encuentro que es súper potente que ahora por primera vez la Universidad de Chile tenga una rectora. Tú me ibas a preguntar algo ahora. Sí. Como dentro del mismo tema. Tú llevas hartos años trabajando como en, en el mismo lugar, pero las personas han ido cambiando y en ese transcurso sí te has relacionado también con otras empresas, con otras organizaciones. Y, y cómo has visto el impacto de cuando hay mujeres en esos espacios versus donde no los hay o hay muy pocas. Yo creo que en general nos relacionamos comercialmente, por decirlo de alguna manera, eh, tanto como con hombres como con mujeres, a pesar de que el sector informático, que es en el que nos movemos en general, es más de hombres. Eh, pero como nosotros trabajamos con el área pública, de alguna manera hay mucha jefatura de mujeres. Me da la impresión porque, tal como tú comentabas antes, hay mucha cosa organizacional en este punto. O sea, en general son ingenieros civiles informáticos, y que su trabajo es como de gestión. A pesar de que uno espera que un ingeniero informático de alguna manera programe, haga cosas así como diseñe sitios web, no sé, en general no hacen eso, y el trabajo es organizacional. Y a mí me da la impresión de que hay como muchas mujeres en ese ámbito, sobre todo en el área pública. Yo creo que en el área pública donde nosotros nos movemos hay hartas mujeres.
Así que no podría decir que haya en ese sentido como que tengamos como poco contacto con una contraparte femenina. En general es como, es bastante, bastante frecuente. Em, y bueno, yo ahí creo que nosotros tenemos como un sesgo en que no podría ser enteramente hablar claramente, digamos, hacer un análisis respecto a eso, porque nosotros vamos como clientes, atendemos clientes, digamos. ¿Ya? Entonces nosotros como que en general tratamos de mantener buena relación con todas las personas y no nos metemos tanto en su organización, a menos por supuesto que eso sea parte de nuestro servicio. Así que eh, me da la impresión de que logramos mayores empatías y mayores facilidades de trabajo de equipo cuando hay una mujer que está liderando estos grupos de trabajo. Pero no es siempre. Así que no tengo una respuesta así muy absoluta respecto a eso. Creo que el que estemos trabajando siempre con el ambiente, con el sistema público, y el que nosotros nos relacionemos con todas estas instituciones, empresas y personas, finalmente, como clientes, hace que no tengo no tengo una respuesta muy clara respecto a eso. Tengo la impresión que sí, pero tengo la dificultad ahí del enfoque que tenemos con nosotros como clientes. Y lo mismo a ti. Cuando tú que estabas en el ambiente público, te fuiste al área privada y al hacer eso, ¿notaste una diferencia? ¿Hay equipos gestionados por mujeres? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo te enfrentas o qué tan fácil o difícil hace ese tipo de gestión en los equipos? En mi experiencia, siempre que cuando los equipos son muy poco diversos, se nota en el resultado. Entonces, a veces hay muchas personas de un grupo etario muy similar y muy acotado, y eso da respuestas, digamos, muy similares. Y en caso de grupos de solo hombres, también, solo hombres, porque además el sector de energía, el sector eléctrico, ya es un grupo muy elitista, porque tiene solamente ingenieros, ingenieras, abogadas, ya seleccionas a una cantidad de la población muy acotada. Y además te das cuenta que chuta, son casi hombres en cierta edad, y cuando de repente hay grupos que por, digamos, que naturalmente o porque lo hicieron intencionalmente, tienen una cantidad importante de mujeres o tienen personas de otros países también, o de segmentos muy distintos a lo que normalmente sale, tienen resultados distintos, tienen resultados mejores. Y yo en particular no he tenido una jefa mujer, y además he tenido muy pocas compañeras y muchos compañeros, pero, pero sí he podido darle un valor. En la universidad nunca me hizo falta tener alguna mujer en el grupo. Nunca me hizo falta. Pero ahora me doy cuenta que puede ser por cómo nos formaron, por la sociedad ya nos formó a las mujeres con ciertas características más o menos generales, y a los hombres con otras. Entonces, digamos, puede ser social o puede ser genético, pero el resultado hoy es que cuando tú juntas puros hombres para que tomen una decisión, no es tan buena como cuando tienes un grupo más diverso. Y al menos en el sector energético, a los grupos les faltan más mujeres. En edades creo que hay de todo, y eso es bueno. Si hay una buena consideración hacia la experiencia que trae la gente mayor, y
Y también para los que están recién saliendo, todos los vemos como que tienen mucha energía, mucha idea, entonces creo que también eso está bien valorado. Pero falta mucha diversidad, mucha diversidad. Todavía ahora efectivamente hay ingenieros que son chilenos, y hay otras profesiones también, y eso va a mejorar. Pero falta mucho, hay un largo camino, y los resultados sí son mejores. Yo, por ejemplo, lo que te iba a comentar una cosa, es que en realidad creo que todo el trabajo que tiene que ver con gestión de cosas, como toda la normativa y toda el área eléctrica en el que trabajas tú, yo encuentro que sí es como súper importante que haya harta diversidad, ya no solo pensando en hombres y mujeres, sino que en ideas, en ideas de ámbitos distintos también, no sé, no puede ser que haya puros ingenieros y abogados, tienen que haber ambientalistas, por ejemplo, se me ocurre, pero ese tipo de cosas que para ese tipo de equipos de trabajo es importante la diversidad, sí. Pero sí, pregunta. Sí, yo lo simplifiqué. Lo seguro es que solo hay profesionales en el área, ¿no? No hay un ciudadano a pie, que, salvo en algunos grupos, etcétera, pero sí, igual hay ingenieros ambientales, trabajadores sociales, a propósito del impacto de los proyectos en las comunidades, estadistas. En la parte de construcción también hay una cantidad de especialidades asociadas, los que tienen que hacer, no sé, los hincados de los paneles, de la estructura de los paneles, el tema de medición, hay mucho. El terreno, ¿para qué decir de las obras civiles de las centrales hidroeléctricas? Son tremendas obras. Entonces, sí hay una diversidad, pero de nuevo acotada este porcentaje de la población que tiene un título. Entonces, sí. Y también al final se aprende más, porque la formación que tenemos, que estudiamos ingeniería civil eléctrica, hay como, no sé, 8 universidades en el país que la ven, no es mucha. Entonces, si tú juntas solo ingeniero civil eléctrico, en realidad no vas a obtener un abanico muy amplio de opiniones. Y por eso es importante sumar diversidad en todos los aspectos. Ya, pregunta. Ya. La motivación. La motivación, ¿cuál? Yo te pregunto, Ya. ¿cómo se te ocurre a ti que se puede motivar a más niñas y adolescentes al estudio, a participar en áreas que son consideradas masculinas, o en particular a las áreas de ingeniería? Es difícil, yo pienso que lo principal o sea, es obvio, pero hay que de alguna forma lograr el interés de esas niñas y de esas adolescentes a esto. Entonces, ¿cómo logras interés? Ahí, desde mi perspectiva, lamentablemente hay que acudir a lo que está de moda. Entonces, ¿qué puede ser interesante para pensando en un adolescente? Porque niña, yo creo que ahí se pueden hacer más cosas, pero en alguien que que tenga que decidir prontamente qué quiere estudiar, como enseñanza media, hay que ir a lo que puedes hacer. Que son las mismas herramientas para interesar a hombres, digamos, pero hay que focalizarlo en las adolescentes y no en los adolescentes. Y además, mostrar la evidencia de que las barreras que creemos que están, no están. Entonces,
el que los niños son mejores los adolescentes son mejores en matemáticas, eso no es así, digamos. Hay estudios que analizaron cerebros de hombres y mujeres de nacimiento y no hay una mejor capacidad para procesar ese tipo de información en el XY que en el XX. Eso no existe. Entonces, mostrar esa evidencia y además, y todavía hay muchísima gente que lo piensa así, creen que las mujeres no pueden estudiar ingeniería porque es cosa de hombres, porque se usan la fuerza. Entonces, que me muestre a un ingeniero haciendo Acarreando piedras. verdadero trabajo de campo, ya. Incluso así, pensando en el área STEM, no es necesariamente que tú seas ingeniera eléctrica, o sea, también que seas técnica eléctrica. La otra vez, de una empresa del gremio donde yo trabajo, me decían que son como 100 técnicos electricistas y hay 2 mujeres. 2 de 100. Entonces, y claro, tú vas a los institutos y a las universidades que tienen la carrera de técnico electricista y puro hombre. O sea, yo creo que ahí la estadística es todavía peor que en ingeniería. Y tampoco están cargando nada. Entonces, realmente creo que es eso, el levantar interés a través de las buenas alternativas que tienen las carreras STEM, que en realidad son buenas alternativas para las personas, pero como queremos atraer a más mujeres, entonces les mostramos todo lo interesante que se puede hacer y además mostrar la evidencia de que las barreras con las que a muchas criaron no existen. Yo te quería preguntar algo distinto, o sea, lo mismo pero de una forma distinta. ¿Cómo lo hicieron ustedes para generarnos, a pesar de que mi hermana no está en las carreras de STEM, digamos, pero cómo lo hicieron ustedes para generarnos ese interés por no dejar de hacernos preguntas, por querer saber todo, por buscar la explicación a todas las cosas y por cuestionar, que creo que es la base de estudiar ciencias de alguna forma. Yo creo que nosotros siempre esperamos que fuera por osmosis. O sea, nosotros siempre, para nosotros son importantes los libros, que hubieran libros, que tuvieran siempre libros a su disposición para ver todas las cosas. Cuando hablábamos de comprar algo cuando hacíamos como promesas de cosas entretenidas, era, deberíamos comprar un microscopio o un telescopio. No hablábamos de comprar un auto eléctrico para que jugaran un auto eléctrico Barbie para que salieran a jugar. Yo creo que es poner herramientas a disposición. O sea, ¿quieren jugar con muñecas? Perfecto. Nosotros nunca tuvimos problema que jugaran con muñecas y siempre de hecho tenían todas las cosas todos los juguetes como femeninos, entre comillas, que podían querer, pero también tenían un poco como por obligación, les poníamos otro tipo de juguetes, o sea, también tenían que tener juguetes para construir torres, y los juegos en que nosotros más insistíamos eran en construir cosas, construir torres, construir con palitos. Yo creo que eso era para nosotros como importante porque encontrábamos como que desarrollaba el área, no sé si están así, pero en nuestro pensamiento era como que si vamos a lograr, si queremos que su cerebro se desarrolle y aprenda a resolver problemas, hay que pasarles herramientas para solucionar los problemas, porque en cierto modo las mujeres, las mujeres juegan mucho, bueno, todos los niños, pero las mujeres sobre todo aprenden mucho de imitación en la casa, porque están normalmente con la mamá o con alguna mujer que las cuida, entonces aprenden las labores femeninas como muy naturalmente. Pero nadie te enseña a imaginarte cómo se construye un puente. Entonces necesitas tener palitos para tratar de jugar a construir un puente. O construyamos una casa, construyamos un fuerte, disfrazarse. Yo creo que todos los juegos en que uno tiene que inventar cosas son como los más importantes para mantener el cerebro funcionando
y no solo remitirte a repetir lo que hacen los demás, sino que tratar de buscar tú soluciones a los problemas. Yo creo que por ahí es un poco lo que nos importaba, era aprendan a solucionar problemas. Eso fue siempre importante para nosotros. Eso era algo que nos parecía súper importante que lo aprendieran y que lo tuvieran en mente. Y por supuesto también apoyarlos. O sea, tú puedes. Siempre eso de tú eres capaz de hacerlo. Y tienes que esforzarte en hacerlo también. Eh, También siempre creíamos que era importante el esfuerzo, no que fuera fácil, digamos, no entregarte, construye un puente y entregarte el mapa del puente. No, pues encuentra cómo construir, encuentra cómo hacer la casita, que la casita resista y que después cuando llegue el papá y le tire pelotas, la casita resista más. Entonces, entre el juego y la exigencia, yo creo que eso fue siempre importante para nosotros. Oye, y nos quedan 10 minutos, así que tú que pensabas que iba a ser mucho tiempo. Sí. Entonces, quedan dos preguntas, o sea, queda una pregunta y después el cierre. Entonces, El cierre, de la pregunta, yo me imagino, creo conocer la respuesta, pero ¿te hubiese gustado seguir desarrollando el área que estudiaste? Y bueno, y eso. Yo creo que sí. La verdad es que tampoco me amarga el que no haya resultado de esa forma. Igual he hecho cosas entretenidas y a través de los años me he preocupado de aprender cosas del área en el que estoy. Siempre me ha gustado estar aprendiendo cosas. Eh, que si me gustaría haber seguido en el área de biología, yo creo que sí. Creo que lo habría hecho bien y habría encontrado cosas interesantes. Y ahora en este tiempo en que nos preocupamos más del ambiente y qué sé yo, en ese tiempo nosotros nos preocupábamos del ambiente, de la contaminación y de cosas que como que era un poco raro estar hablando. Así que supongo que andaría por ahí levantando banderas contra la contaminación mundial y sería la fan número uno, estaría ahí apoyando a la Greta en alguna marcha, no sé, habría hecho alguna cosa alguna cosa por ahí. Pero sí, me habría gustado. Pero tampoco me arrepiento de las decisiones que tomé. Al final he hecho una vida entretenida y llena de cosas, así que me habría gustado, pero no me importa. ¿Y tú? Em, bueno, ¿qué le dirías a esa niña que salió de la universidad? No sé, como que no me siento tan lejos. Pero no me arrepiento del camino que tomé. Creo que si hubiese estudiado astronomía, ahora sigo a una astrónoma en Twitter que cuenta, por ejemplo, qué significa un agujero negro. Y lo explica así súper no sé, en 15 segundos. Yo, claro, tal vez lo que lo que no me hubiese gustado de la astronomía es que está tan lejos de las personas, como que ya me encuentro lejos de las personas por lo que hago, por el impacto que tenga a la sociedad. Entonces, creo que si estuviera mirando las estrellas me sentiría todavía más lejos. Entonces, me gusta en lo que resultó, así que no sé, creo que no tengo un mensaje muy distinto. Tal vez, claro, por supuesto que hay cosas que pude haber hecho mejor desde que salí a la universidad, pero creo que todos han sido aprendizajes lo suficientemente positivos como para no arrepentirme de ellos. Ahora sí, el cierre.
¿Ya? ¿Qué Parte mensaje para- quieres transmitir? Ah, ya, como sea. Sí, lo hacemos en conjunto. Ya, Espérate. ¿Ya? Porque así yo les doy las gracias y todo. ¿me puedes dar un par de minutos? Los que quieras. Ya, ¿Sí? es que tengo que responderle a una cliente. Un segundito Ah, y voy. ya. No te preocupes. Voy a Qué mutear porque- entretenido escucharlas. Qué bueno. Sí, muy entretenido. Además, tantas cosas que a pesar de las distintas generaciones que pueden ser como comunes, ¿no? Muy, muy comunes que se repiten. Esto de la curiosidad que decía María de las Nieves, que interesante, y no me cabe duda que quizás tú como mamá también sigues el mismo, Ya, el mismo incentivo hacia tu hija que tu abuela, a tu mamá y así. ya. Sí. Bueno, yo estaba escuchándolas, estaba gozando también y viviendo a través de lo que ustedes nos contaban, sus experiencias, el cómo descubrieron estas áreas que las apasionaba, algunas desde muy pequeñas, desde ese encuentro con la hoja en ese cerro y tan importante como es la motivación, como es incentivar la curiosidad a través del que los niños y las niñas experimenten y prueben y se atrevan. Y si se equivocan no pasa nada y que pregunten porque las preguntas son maravillosas. Así que ha sido una experiencia increíble el contar con ustedes. Tan solo el 28% de las personas que entran a áreas de carreras STEM son mujeres, y en áreas como la de Aura, en el área eléctrica, no alcanzan al 10%. Por ende, efectivamente hay un camino por recorrer, un camino por hacer, de motivar también en estas áreas a todo nivel, a nivel técnico, como decías Aura, a nivel profesional, no solamente a las ingenieras, sino a todas las personas que están apasionadas en esta área y quieren desarrollarse en algún momento o en algún cargo o área en particular. Así que hay mucho por hacer, el motivar, como decían ustedes, a las niñas, el establecer una mirada diferente al área de ingenierías o técnica para ocupar una mayor participación en el área de energía. Solamente también un 23% de las mujeres participan en el rubro. Así que también el mostrarlas a ustedes, el escucharlas, el ver sus experiencias, quizás el cambiar y reinventarse, también como decías tú, María de las Nieves, de la biología, un área que también es muy masculinizada, como el área de la informática, también ahí rompiendo mitos y cerrando brechas desde ese liderazgo de tu organización con las empresas privadas, sin duda, acerca y ayuda a esta motivación para más mujeres en distintos sectores, porque siempre lo repetimos desde Mujeres Ingenieras, ni los rubros, ni las carreras, ni nada tiene género, ni etiqueta. Queremos desarrollar las capacidades, las potencialidades, el desarrollo de cada persona, niño o niña, en lo que quiera, sin estos estereotipos ni sesgos que quizás nos tocó a nosotras también vivir en algún momento en el colegio o en la universidad, como comentaba Aura, o quizás, como decía María de las Nieves, en algún rol, el rol de madre que es solamente para, o de crianza, que es solamente para mujer, también desterrarlo un poco y ver esta importancia de la conciliación y de la corresponsabilidad, porque es responsabilidad de las personas en general el desarrollar un equilibrio independiente del género.
Les voy a dejar unos minutos para su despedida nuevamente. Agradezco de todo corazón este espacio, la honestidad en sus respuestas, y es muy importante para nosotras el mostrar a ustedes dos grandes referentes también para impulsar a más niñas y adolescentes en este maravilloso área de la ingeniería y de STEM, para que ya ese 28 se reduzca y podamos llegar al 50% también, porque las capacidades no tienen género. Les dejo el espacio. Yo partí, así que yo, a ver, yo creo que hay que atreverse. Lo que se les ocurra que pueden hacer, hay que atreverse. Quieren pintar, pinten. Quieren mover piedras, muevan piedras. Quieren trabajar como ingenieras, quieren llegar a ser presidente de la República, se puede. Hay mujeres en todos los ámbitos, solo está en poner el esfuerzo suficiente, porque no es fácil, pero no es fácil como no es ninguna cosa en la vida. Cada vez que yo quiero algo, tengo que esforzarme por conseguir ese objetivo. Tengo que ponerme un objetivo y trabajar para lograrlo. Si hay que estudiar, estudio. Si hay que hacer entrenamiento de alguna forma, lo hago, pero todas las cosas que a ustedes se les ocurra, no importa la edad que tengan, lo pueden hacer. Muchas gracias, María de las Nieves. Fue un placer conocerte y escucharte. Aura. Que mi mamá me copió, ¿qué voy a decir ahora? Yo como que lo pienso más desde, claro, hay que atreverse, creo que ese es el primero, pero además no hay que rendirse. Como dentro de cosas que me han hecho sentido, un jefe que tuve alguna vez decía, el que se pica pierde. Y en mi caso también decía, se picó. Entonces, claro, uno no puede rendirse. El desarrollar, o sea, como el frustrarse y superarlo, es lo mejor que podemos aprender cuando somos chicos. Eso definitivamente. Lo veo ahora en mi hija, que se frustra y cuando logra salir de eso, nada. Entonces, ese aprendizaje, si es que no lo tenemos cuando somos adultos, nunca es tarde para aprender. Eso es como, creo que es de los peores errores. Y ahí mi abuela, mi abuela hace Reiki desde que yo soy chica, o sea, de hace 30 años. Entonces, tal vez nada que ver con STEM, pero ella estudió en el colegio, ya no me acuerdo, creo que hasta tercero básico. Y después siempre quiso aprender más, nunca ha dejado de aprender. Yo me acuerdo hace hartos años igual, pero la fui a dejar un curso de Feldenkrais, algo así, que como que también de algo más alternativo, pero a los 70 años todavía aprendiendo. Entonces, no hay que rendirse, hay que saber perder, pero no hay que picarse y no hay que rendirse. O sea, cuando nos rendimos, se acabó. Pero si tomamos eso y lo que no nos resultó, le sacamos algún aprendizaje, y claro, es súper condescendiente tal vez decir, ay, si de todo lo malo puede salir algo bueno, pero mejor, porque si no vivimos en lo malo. Pero si logramos a partir de esto, a partir de ese hoyo, salir y seguir en otra cosa o en lo mismo, entonces ahí es donde nos probamos que en realidad, no importa lo que pase, vamos a salir adelante. Así que eso, a no rendirse. Hay hartas cosas que son difíciles. Para mí la universidad fue muy difícil y nunca me ha tocado intelectualmente un desafío mayor que eso. Entonces, es un logro para mí súper importante y que me permite poder hacer ahora cosas que tienen otro tipo de desafío, pero como que ya superé. Entonces, eso es también una gran compañía. Muchas gracias, Aura, muy emotivas también y con fuerza tus palabras. También ha sido un placer conocerte, escucharte y ver cómo es tan importante el potenciarse. Hemos visto
aquí 3 generaciones, no está tu abuela, pero a través de su relato, también hemos sentido la importancia del potenciarse, del decir tú puedes, te equivocas, bueno, aprende y sigue adelante, y es un poco también el mensaje de ustedes, atrévanse, si nos equivocamos y si nos caemos, no importa, nos levantamos y además mirando el vaso lleno y no el vaso medio vacío. Muchísimas gracias, fue una gran experiencia, esperamos que para ustedes también haya sido una buena experiencia. Y también a quienes nos ven, las dejamos invitadas a una próxima, algún próximo episodio de Entrevistas Cruzadas. Recuerden, somos Mujeres Ingenieras, nos pueden buscar en www.mujeresingenieras.cl y seguirnos en nuestras redes sociales, Mujeres Ingenieras de Chile. Que tengan una gran semana, un abrazo y recuerden, somos Mujeres Ingenieras, rompiendo mitos, cerrando brechas. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias.